John Callahan siempre había pensado que si alguna vez era abducido por extraterrestres, sería en alguna carretera secundaria en medio de la nada, probablemente después de demasiadas cervezas y una mala decisión de vida. En cambio, ocurrió durante un simulacro de supervivencia invernal en Alaska, lo cual le pareció injusto. Había estado hundido hasta las rodillas en la nieve, murmurando sobre la congelación y arrepintiéndose de sus decisiones de vida cuando el cielo se abrió como una lata de cerveza barata. Luz brillante, ruido fuerte, ingravidez repentina, todo. Luego vino la desorientación, la sensación de flotar que lo hizo sentir como si hubiera estado en la peor montaña rusa del mundo. Sus instintos se activaron antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Buscó su arma, pero la descubrió. Su cuchillo también faltaba. Estaba indefenso y eso no le sentó bien. En el segundo en que sus botas tocaron tierra firme de nuevo, ya estaba planeando cómo. Le rompió la nariz a alguien, pero cuando su visión se aclaró, no estaba mirando a secuestradores de callejones y gabardinas. No, esto era una película de terror de ciencia ficción a gran escala. Las paredes eran metálicas, lisas y tenían un brillo azul antinatural, zumbando suavemente como un refrigerador enorme. El aire olía a estéril, como si alguien hubiera pasado demasiado tiempo blanqueando sus problemas. El techo se arqueaba imposiblemente alto y a su alrededor había figuras imponentes de 2,7 metros, fáciles de usar. Elegante armadura de batalla con cicatrices. Rostro de reptil. Escamas oscuras. Ojos amarillos rasgados que brillaban con la confianza de alguien que nunca había perdido una pelea. El primer pensamiento de John fue, «Oh, esto no es bueno». Su segundo, ¿qué probabilidades hay de que pueda abrirme paso a puñetazos? De este espécimen asegurado, uno de los hombres lagartos siseó en lo que probablemente se suponía que era con una voz intimidante. JN había sido amenazado por generales soviéticos, caudillos sudamericanos y al menos 3 exesposas diferentes. Este tipo ni siquiera estaba entre los 10 mejores especímenes. John giró los hombros, fingiendo ser un amigo casual. «Vas a tener que invitarme a cenar». Primero, la habitación se quedó en silencio. Los extraterrestres intercambiaron miradas. JN exhaló un gran sentido del humor, no incluido, antes de poder decir otra palabra. Algo a sus espaldas siseó. Un segundo después, un dolor punzante le recorrió la columna. Cayó al suelo como un saco de ladrillos. John despertó atado a una silla metálica, con las muñecas y los tobillos sujetos por gruesas ataduras. La cabeza le latía con fuerza, le dolían los músculos y, lo peor de todo, necesitaba un café. La habitación estaba tenuemente iluminada. El aire vibraba con una frecuencia antinatural que le ponía los pelos de punta. Y entonces vio al grandullón sentado en un trono elevado. Piernas cruzadas como una especie de emperador espacial. Era una unidad absoluta de alienígena. Tenía los mismos rasgos reptilianos que los demás, pero más anchos con cicatrices de batalla que cortaban líneas irregulares en su rostro escamoso. Sus ojos brillaban con diversión. Pero no del tipo bueno, del tipo que dice «estoy a punto de arruinarte el día». JN había conocido a muchos hombres como él antes. Del tipo que asumía que la fuerza por sí sola los hacía intocables. Del tipo que solo aprendió por las malas. «Estás despierto». El alienígena retumbó. Su voz era como grava siendo molida. «Bueno, soy el Supremo. Celik, gobernante del Imperio Zor». John lo examinó lentamente. «Sí, soy John. Corro 8 kilómetros antes del desayuno y no tolero mierda de lagarto, así que pasemos a la parte en la que me dices qué demonios quieres». Los guardias en la habitación se estremecieron. Aparentemente nadie le habló así a Celik. El señor Supremo se inclinó hacia adelante. «Te der credito, Taran. No timbles ante me». Esto es inusual. Sí, bueno. JN se encogió de hombros. Soy de la Tierra. Somos muy tercos. La expresión de Cell permaneció ilegible. Luego, lentamente, señaló una pantalla que cobró vida a su lado. Lo que John vio casi lo hizo reír. Una transmisión militar clasificada de soldados de las Fuerzas Armadas de la Tierra entrenando aviones de combate volando. Tanques rodando por terreno polvoriento. Celik lo observó atentamente. Tu especie parece primitiva. John parpadeó. Me secuestraste solo para insultar a mi planeta. Tiene mucha clase. El señor Supremo lo ignoró. He conquistado mundos que comandan flotas de naves de guerra del tamaño de continentes, civilizaciones con armas que pueden reducir lunas a cenizas, y sin embargo, tu gente todavía depende de proyectiles metálicos. Tripulación, motores de combustión.
Hizo una pausa. Entrecerró los ojos. Combate cuerpo a cuerpo. Eres un especie inferior y, sin embargo, tu mundo lucha más duro de lo que dicta la lógica. Ion sonrió con suficiencia porque no has conocido a un estadounidense antes. Zelig abrió las fosas nasales y golpeó su trono con un dedo largo y con garras. No perderé mi tiempo con proverbios, tu especie es débil. Te romperé, Taran, servirás como médico o morirás. Jon probó las sólidas ataduras. Necesita morder su tiempo. Inclinó la cabeza. ¿Alguna vez has oído hablar de Llama bromea. Zelig frunció el seno. ¿Qué es tu mamá? Tan fea cuando pasa por un espejo. Se disculpa. Silencio. Jon exhaló. Hombre. Multitud dura. Zelig hizo un gesto a sus guardias. Llévenlo al foso de las pruebas. Déjenlo morir luchando por nuestra diversión. Ah, ahí está. Ion murmuró mientras dos hombres lagarto lo alzaban. El clásico lanzamiento. El prisionero en una arena. ¿Alguna vez han oído hablar de originalidad? Zelig lo ignoró. Ya se dio la vuelta, convencido de que el asunto estaba resuelto. Ese fue su primer error. Ion Callaghan no era un simple soldado, era un boina verde y no murió fácilmente mientras lo arrastraban hacia las imponentes puertas de acero al final de la cámara. Jon dejó escapar un suspiro lento, rodando los hombros, sus manos aún estaban atadas, sus armas habían desaparecido, pero eso poco importaba si pensaban que simplemente se tumbaría y moriría. Estaban a punto de decepcionarse muchísimo cuando las puertas se abrieron y el calor del infierno al que lo estaban arrojando se derramó por el pasillo. Jon sonrió. Era hora de mostrarles a estos lagartos exactamente qué tipo de error cometieron en el momento en que las botas de Jon tocaron el suelo. Sabía que estaba en problemas. El aire en el pozo estaba denso con el olor de ozono quemado y algo claramente reptiliano, como una mezcla de cuero viejo y perro mojado. El calor le arañaba la piel, gruesa y sofocante. El rugido distante de algo grande resonaba en las paredes. Había visto suficientes películas malas como para saber qué venía después. Las ataduras en sus muñecas y tobillos se abrieron automáticamente. No tenía sentido dejar morir a la presa antes de la cacería. Jon flexionó los dedos y giró los hombros mientras su mente trabajaba en la estrategia. No estaba armado, pero eso nunca lo había detenido. Su primera prioridad era evaluar el campo de batalla. La arena era una profunda cámara circular con paredes metálicas dentadas iluminadas por una inquietante luz verde sobre miles de espectadores reptilianos. Los espectadores llenaban las gradas. Sus ojos, entrecerrados, brillaban con anticipación. Una enorme puerta de acero se alzaba frente a él. Su cuerpo reforzado temblaba con la fuerza de la bestia que lo esperaba. Detrás de ella, los guerreros Thor. Alineando el perímetro, estaban fuertemente armados observando impasiblemente, sin duda esperaban una muerte rápida y desordenada. Jon exhaló lentamente, idiotas, un cuerno sonó y la puerta gimió al abrirse, las cadenas sacudieron a la multitud. Cayó en un silencio sepulcral. Una criatura emergió arrastrando sus pesadas extremidades con garras por el suelo. Era una pesadilla hecha carne, de 3,6 metros de altura, cubierta con placas de Kitan que aplaudían como brazos, terminando en garras curvas. Es un largo hocico con compuerta, goteando saliva que silbaba al golpear el suelo. Ojos amarillos, hundidos y depredadores, fijos en él con fría inteligencia. Jon asintió lentamente. Bueno, demonios, ¿no eres un niño grande? La bestia cargó. Jon apenas esquivó, lanzándose en una voltereta mientras las garras cortaban la cabeza del espacio. Había sido un segundo antes. La fuerza del ataque envió viento a raudales. Golpeó el suelo junto a su cara y se puso de pie de un salto justo a tiempo para evitar un segundo golpe. Saltó hacia atrás mientras las garras abrían profundas trincheras en el suelo de la arena. La multitud rugió su aprobación. El Thor probablemente esperaba que luchara como uno de ellos. Fuerza bruta contra fuerza bruta, pero Jon nunca había estado dispuesto a luchar. Fer miró a su alrededor. Las paredes eran demasiado altas para escalar. El suelo era de metal liso. No había armas, no había cobertura, no había una salida fácil. Su única opción era improvisar. Necesitaba una debilidad. La bestia arremetió de nuevo. Jon la dejó venir. Esperó hasta el último segundo posible antes de que Sid diera un paso al frente y le diera un puñetazo en el costado. Sus nudillos se encontraron con algo duro e inflexible, como golpear una roca envuelta en una armadura.
Apretó los dientes a pesar del dolor. Bien, no las costillas. La bestia gruñó y giró la cola. Atacándolo como un rayo, se desplomó, sintiendo el zumbido del aire sobre su cabeza mientras la cola destrozaba un trozo de la pared de la arena. Los ataques directos demasiado fuertes no funcionarían. Entonces notó algo: los ojos, a diferencia del resto de la criatura, su rostro no estaba completamente blindado, sin placas de Ken, sin defensa natural. Ion sonrió. Bingo. La criatura volvió a acercarse más rápido esta vez. Ion se agachó y plantó el pie en el suelo, agachándose bajo sus mandíbulas. Al pasar por debajo, pateó hacia arriba con todas sus fuerzas, apuntando al punto débil bajo su garganta. El impacto no fue suficiente para matar, pero hizo tambalear a la bestia, haciéndola tambalear. Ion no esperó, saltó sobre su lomo, envolviendo sus brazos alrededor de su grueso cuello, usando las crestas de su columna vertebral para agarrarse. La bestia se revolvió intentando derribarlo, pero Ion se aferró con todas sus fuerzas. La vida desplazaba su peso con cada movimiento. Vamos, bastardo fío, murmuró, acercándose a su cabeza. Con un último esfuerzo, agarró los cuernos de una de las criaturas y tiró de su cabeza hacia atrás. Rugió, dejando al descubierto su garganta. Ion vio su oportunidad y le clavó los dedos en los ojos. El efecto fue instantáneo. La bestia chilló, agitándose de dolor. Su cuerpo se convulsionaba violentamente. Ion se aferró a sus músculos, gritando en protesta. La multitud de arriba estalo en un caos cavernario. No eran los vítores triunfales que esperaban, sino la confusión que no habían planeado. Ion apretó los dientes y retorció. Los movimientos de la bestia se volvieron erráticos. Sus garras arañaban el suelo de la arena. Desesperada. Intentando desalojarlo, pero ya era demasiado tarde, dio un último grito de dolor antes de desplomar su cuerpo, retorciéndose y luego en silencio. Luego, con pura incredulidad, Ion rodó fuera del cadáver, jadeando. Le dolían los brazos y las piernas, y su rostro estaba manchado con la sangre de la criatura, pero estaba vivo. Se limpió bien la frente, que succionaba por encima de Celik. Se levantó de su trono. Su enorme figura proyectaba una sombra sobre la arena. Sus ojos entrecerrados se clavaron en Ion con algo cercano a una genuina preocupación. Ion hizo una reverencia exagerada. «Estabas diciendo por primera vez que el Señor Supremo no respondió». En cambio, hizo un gesto brusco y los guardias corrieron hacia adelante. Ion, dos de los guerreros reptilianos se abalanzaron sobre él. Se zambulló de lado, agarró una cadena desechada del arnés de la bestia y tiró con fuerza, enviando al primer guardia a rodar hacia adelante antes de que el segundo pudiera reaccionar. Ion ya se movía, agachándose para esquivar un golpe salvaje, retorciendo el brazo de su oponente detrás de él y usándolo como escudo. El primer guardia recuperó el escudo, alzando su rifle de plasma. Ion agarró al alienígena que sostenía y lo empujó hacia adelante. El disparo le dio al guardia directo en el pecho. Ion ni siquiera se detuvo a verlo caer, en lugar de eso, le arrancó el rifle. La empuñadura del cadáver giró y disparó. El segundo alienígena se desplomó. Ion no perdió ni un segundo, agarró un segundo rifle de plasma, comprobó su carga y echó a correr. Las alarmas sonaron por toda la instalación. Ion corrió por los pasillos agachado y rápido. Su cerebro repasaba una docena de escenarios de escape diferentes. Cada giro lo llevaba a más guardias, pero él no disminuyó la velocidad. 2 disparos, moverse, 3 disparos, pivotar, lo mantenían adivinando. El diseño de la estación era un laberinto, pero JN había pasado suficiente tiempo infiltrándose en los complejos enemigos como para saber una verdad universal. Cada base, sin importar cuán avanzada fuera, tenía puntos débiles. Ion dobló una esquina y se detuvo de golpe. Bingo, una sala de control. Las paredes estaban llenas de pantallas que mostraban diferentes secciones de la estación, hangares, celdas de la prisión, armería y, lo mejor de todo, una consola central. JN corrió hacia ella, escaneando la interfaz alienígena. Un galimatías, pero incluso en un idioma desconocido, los símbolos de las puertas y las rejillas de seguridad eran fáciles de reconocer. Ion hizo crujir los nudillos. Muy bien, veamos cuánto daño podemos hacer. Presionó algunos botones al azar. Las pantallas parpadearon. Las alarmas cambiaron de tono. Las puertas de seguridad de la estación se abrieron de golpe. Las celdas de la prisión se desbloquearon. Ion sonrió mientras observaba a decenas de cientos de cautivos entrar en los pasillos, tomando armas, abrumando a los guardias. Bueno,
¿Qué sabes? Murmuró. Parece que acabo de iniciar un motín en la prisión. Una explosión lejana sacudió las instalaciones. John tomó un auricular de un guardia caído y sintonizó la emergencia del CMS. Fallo de contención. Prisioneros sueltos en los sectores 4 y 5 y estática de asterisco. Disparos aulladores. John se colgó el rifle de plasma al hombro y sonrió. Ahora sí que me gusta. John se movía como una fuerza de la naturaleza. Un huracán envuelto en piel humana. Abriéndose paso a través del caos que había desatado. La estación estaba en plena fusión. Ahora, las alarmas sonaban en todas direcciones. Guerreros reptilianos luchaban por recuperar el control. No tenía intención de darles ese lujo. El rifle de plasma estaba caliente en sus manos. Ya le faltaba media carga, pero había estado en peores lugares. Corrió por los pasillos, deslizándose entre las sombras, usando la velocidad y la imprevisibilidad para mantener al enemigo desequilibrado tras él. La rebelión que había. Inadvertidamente, una chispa se propagó como un reguero de pólvora. Antiguos prisioneros, esclavos y cautivos de guerra se abalanzaron sobre los ejecutores Thor, abrumándolos con pura desesperación. Han redujo la velocidad para observar. Tenía al objetivo. Zelig lo había subestimado. Ese fue el error número 1. Error número 2. Mantenerlo con vida el tiempo suficiente para descubrir cómo desmantelar esta estación desde adentro. John irrumpió por una puerta de seguridad. Fuego de plasma salpicaba las paredes. Tras él, giró, se arrodilló y disparó 3 tiros rápidos. Los guardias cayeron antes de que pudieran reaccionar. Su armadura chisporroteaba donde impactaron los disparos. Se estaba quedando sin munición. No era lo ideal. Un escuadrón de refuerzos corrió por el pasillo. Pies de reptil golpeando el suelo de acero, ladrando órdenes en un lenguaje gutural. John giró sobre sus talones y corrió. Dobló una esquina y golpeó con la palma de la mano contra el primer panel de control, vio un mamparo cerrado de golpe tras él, cortando la persecución. Un alivio momentáneo le dio un segundo para examinar el espacio al que había entrado. Una bahía de mantenimiento tenuemente iluminada, llena de cables de maquinaria alienígena que chispeaban desde un panel expuesto. Pero lo que le llamó la atención fue el casco de una nave atacada por Thor, encaramada como un depredador dormido en el centro de la habitación. Ion sonrió. Así es. La nave era negra, elegante y construida para la velocidad y la potencia de fuego. Se movió rápido, revisando la parte inferior, buscando cualquier signo de debilidad. Había pilotado de todo, desde Blackhawks hasta helicópteros robados del cártel en su época, y mientras las naves de enlace estaban en nuevo territorio. Ciertos principios siempre se mantuvieron. Subió por la rampa de acceso, abrió un panel lateral y comenzó a arrancar cables. El sistema de comunicaciones cobró vida con un crujido. La voz de Zelig resonó por la estación. Taran, cesarás esta resistencia sin sentido de inmediato. John se burló. Sigue trabajando, ni de cerca. Grandullón, no puedes ganar. Zelda continuó. Estás solo. Mi imperio abarca mundos. No eres nada. JN tiró de otro cable, cortocircuitando la cerradura de seguridad de la nave. Se sentó en el asiento del piloto. Sus dedos volaron sobre los controles desconocidos. Los símbolos coincidían con sus funciones más probables. El motor cobró vida con un rugido bajo él. Activó el conjunto de armas externas y sonrió con sorna. Presionó un botón. La mitad de la bahía de mantenimiento explotó. Los cañones gemelos de la nave rugieron, enviando una onda de destrucción a través de las paredes, vaporizando a los guardias Sake. Quien acababa de entrar en la habitación, la fuerza hizo que John se balanceara hacia atrás en su asiento, pero él ya estaba ajustando las manos con firmeza sobre los controles. La voz de Zelig respondió bruscamente. Sobre la calma, ¿qué has hecho? John pulsó un interruptor, los propulsores se encendieron. Acabo de ponerme en la lista galáctica de los más buscados. La nave se desprendió del suelo y se estrelló contra el techo antes de que John se familiarizara con los controles. Apretó los dientes, ajustando los estabilizadores, llevando el acelerador al máximo. Las paredes de la bahía se desdibujaron ante él mientras atravesaba las puertas de atraque, abriéndose paso hacia el espacio abierto. Más alarmas, más caos. Las estrellas se extendían en todas direcciones, vastas e interminables, pero John no tuvo tiempo de admirar la vista. Su radar detectó de inmediato múltiples cazas enemigos lanzándose en persecución, fijándose en su nave robada con práctica precisión.
Han ralentizó una alarma de objetivo. Sonó con fuerza mientras el fuego de plasma enemigo pasaba como un rayo por su cabina. Se ladeó bruscamente, lo que provocó un balanceo errático en la nave que casi lo aplastó contra el asiento. Los pilotos eran rápidos, pero él era mejor. Había volado a través de barcazas de misiles enemigas, fuego terrestre, tormentas de arena y un clima tan malo que los pilotos con 20 años de experiencia se negaban a ir con las ruedas hacia arriba. Un montón de lagartos espaciales y naves sofisticadas. Ni siquiera estaban entre las 5 cosas que intentaron matarlo. John redujo el acelerador durante medio segundo, dejó que los cazas se desviaran y luego lo pulsó de nuevo, enviándolo a una espiral ascendente. El perseguidor más cercano intentó seguirlo. John volcó una nave, apretó el gatillo, un misil atravesó la nave enemiga, enviándola en espiral hacia una explosión descontrolada, otra hacia abajo, pero aún lo superaban en número. Comprobó la lectura de navegación. No estaba lejos de las armas de la estación. Un plan comenzó a formarse. Se inclinó bruscamente. Redirigiéndose hacia la estación, los cazas lo siguieron, acortando la distancia. John contó mentalmente los segundos. 3, 2. Se elevó en el último momento posible, rozando a pocos metros de la superficie de la estación. Los cazas, no tan afortunados, se estrellaron contra el arsenal a toda velocidad, detonando en una bola de fuego cegadora. John exhaló. Con las manos firmes en los controles, solo una nave permaneció en la persecución. Más grande que el resto, la nave de guerra personal de Celix. El comunicador volvió a crujir. No escaparás. Taran. John sonrió con suficiencia, accionando cada interruptor que pudo encontrar que pareciera remotamente importante. La nave se estremeció al redirigirse la energía a las armas. No sé, reflexionó. Me siento bastante seguro de mis posibilidades. La nave de Celix abrió fuego. El plasma vomitado por el cañón a través del vacío. JN esquivó. Enhebrando la aguja entre restos en llamas de otras naves que se retorcían entre los escombros con una confianza casi imprudente. Entonces vio la línea principal de combustible de la estación, un largo y delgado corredor de tuberías expuestas que se extendía entre dos brazos de acoplamiento. Si lo golpeaba, John sonrió. Hagamos algunos fuegos artificiales. Inclinó la nave, fijada en la línea de combustible. John Celic advirtió con voz, cayendo en algo casi desesperado. Ahora creo que no sobrevivirás. John disparó. Los rayos de plasma impactaron en el centro. La explosión recorrió la estación. Una reacción en cadena de fuego y energía destrozó la estructura. La onda expansiva golpeó la nave de JN como un camión, enviándolo en espiral. Luchó con los controles, apenas logrando estabilizarse. La cabina parpadeaba en rojo con daños. Las advertencias detrás de él. La estación había desaparecido. La nave Celic permaneció apenas intacta. A la deriva. Los escudos parpadearon. John abrió el comunicador. Oi, Grandalon. Exhaló, secándose una gota de sudor de la frente. La próxima vez no secuestren a un boina verde. Luego cortó la transmisión. El obturador de su nave robada. Sus sistemas fallaban, pero John ya estaba redirigiendo la energía, buscando cualquier sistema habitable cerca. El Imperio Thor no estaba muerto todavía, pero ahora tenían un problema y se llamaba John Callaghan. John Callaghan se había enfrentado a adversidades imposibles antes de enfrentarse a los señores de la guerra, a los cárteles de la droga y al fuego enemigo en lugares que nadie se atrevía a poner en un mapa, pero nada de eso se comparaba con este momento flotando en una nave de guerra alienígena medio averiada. En territorio enemigo, con un tirano galáctico aún respirándole en la nuca. El panel de control de la nave Robeda era un desastre. Luces rojas intermitentes, sirenas de advertencia. Gritaba en una lengua alienígena, algo chispeaba siniestramente cerca de la consola de armas. John apenas logró evitar que la cosa se destrozara luchando contra los sistemas defectuosos de la nave mientras se abría paso a través del vacío tras él. La nave de guerra personal de Celich se alzaba como una bestia herida, dejando un rastro de fuego y escombros por la explosión que JN había causado. Sus escudos parpadearon, su casco chamuscado, pero seguía moviéndose y cazando. La C cobró vida con un crujido. La voz de Celich retumbó baja y afilada con algo que JN no había oído antes. Ni ira, ni arrogancia, inquietud, no debería seguir vivo. John dejó escapar un suspiro lento, rodando los hombros. Compañero, he oído eso. Antes de que estuviera solo, tu nave está dañada. No puedes creer que sobrevivirás a esto.
Jon examinó los restos que tenía delante. Un campo de escombros de la estación Thor en ruinas se extendía por el espacio como lápidas flotantes dentadas. Su nave apenas se mantenía en pie. No aguantaría una pelea directa, así que no le daría una a Zelig. No lo sé. Jon reflexionó agarrando los controles de vuelo. ¿Alguna vez has oído hablar de la batalla de Termopol? Una pausa. Jon sonrió y apretó el acelerador, lanzando la nave en picado hacia el campo de escombros que tenía detrás. Zelig dudo un segundo. Un segundo demasiado largo. Jon se abrió paso entre los restos a una velocidad vertiginosa, enhebrando la aguja entre los trozos de metal dentados, usando los cambios de gravedad de los fragmentos de la estación a la deriva para impulsarse hacia adelante. La nave de guerra Thor lo siguió. Pero no estaba construido para esto. Jon giró su nave en un giro cerrado, rozando tan cerca del núcleo destrozado del motor que su casco rozó los restos tras él. La nave Zelig rozó un mamparo flotante justo lo suficiente como para lanzarla en espiral. Jon sonrió. Vs. Los Spartans tenían este agujero canalizando al enemigo hacia una zona de aniquilación. El truco funcionó de maravilla hasta que dejó de funcionar. Apuntó a la primera mitad. Aceleró los motores hacia el trozo más grande de restos en el campo. Una ojiva flotante. Zelig corrigió su rumbo. Su nave se acercaba de nuevo. No estaba cometiendo el mismo error 2 veces. Jon casi podía oír al lagarto burlándose. Tus tácticas primitivas no pueden ganar esta pelea. Jon sonrió. Menos mal. No he terminado. Apagó los motores. Zelig. La nave se abalanzó hacia adelante, cerrando la brecha en un instante. Jon disparó todo lo que le quedaba. Una ráfaga completa de torpedos de plasma. Atravesó el depósito de ojivas, encendiendo hasta el último explosivo en una violenta reacción en cadena al rojo vivo. La nave Zelig fue atrapada en plena maniobra. Sus escudos ya estaban debilitados. La explosión golpeó como un mazo. La nave de Jon se sacudió violentamente por la onda expansiva. Su visión vaciló mientras los sistemas se desvanecían. Luchó por controlar, dirigir manualmente, sus músculos ardían por el esfuerzo. Pero cuando el humo se disipó, la nave Zelig seguía allí. Apenas la otrora poderosa nave de guerra flotaba a la deriva en el espacio abierto. Una herida ardiente atravesaba su agujero. El fuego rugía por su superficie, liberando oxígeno en enfermizas rayas azules. Sus motores parpadearon, chisporrotearon y se apagaron, pero Jon no se arriesgó. Con un giro brusco, disparó sus últimos disparos, enviando una descarga de plasma directamente a las naves de guerra. El puente del centro de mando desapareció en una explosión de metal y fuego. Zelig estaba terminado. Jon exhaló su latido martilleante. En sus oídos revisó los signos vitales de su nave. Apenas se mantenía en unos pocos, casi agotados, calmas de largo alcance, fritos, de ninguna manera. Volaba a casa. Una luz de advertencia. Parpadeó, una alerta de proximidad. Jon, estómago. Apretado, más enemigos, de ninguna manera podía luchar más. Entonces la cal crujió. Nave no identificada, este es el bronceado. Flota de defensa, identificate. Jon sintió algo que no había sentido en nuestro alivio. Golpeó las calmas sonriendo. Bueno, chicos, me encantaría hablar, pero acabo de volar la casa de un señor de la guerra alienígena y me estoy quedando sin gasolina. Creo que puedo viajar. La flota no perdió tiempo. En minutos, docenas de naves de guerra teranas llegaron, empequeñeciendo su nave robada, y así, la humanidad había llegado al escenario galáctico. De vuelta en la Tierra, Jon se sentó en el capó de un Humvee con una cerveza en la mano. Observando la puesta de sol sobre una cordillera de Alaska, habían pasado semanas desde su regreso, desde que toda la galaxia se enteró de que no se debía meter a los humanos. El Imperio Thor había intentado encubrir el desastre, pero la noticia se extendió rápidamente. Sistemas estelares enteros, una vez aterrorizados por los Acte, comenzaron a cuestionar su poder, todo porque un humano se negó a morir en silencio. La voz de un reportero resonó desde una radio cercana. El Consejo de Defensa Terano ha clasificado oficialmente la Tierra como un sistema de alto riesgo para posibles invasores. Tras el incidente de Calehan, diplomáticos de múltiples facciones alienígenas se han puesto en contacto para evitar un conflicto con la Tierra. Mientras tanto, el ex señor supremo Zelig, ahora deshonrado y dado por muerto, ha dejado al Imperio Thor en un estado de colapso interno.
John sonrió con suficiencia al Callahan. El accidente dejó un legado. Una voz interrumpió sus pensamientos. Sabes que podría ser famoso, escribir un libro, tal vez un contrato de cine. John se giró para ver al coronel Vázquez, su antiguo oficial al mando, observándolo con una mirada divertida. JN se rió entre dientes. No, creo que ya he tenido suficiente. M se emocionó un rato. Vázquez sonrió con suficiencia. No has terminado. John tomó un sorbo lento de su cerveza, mirando el cielo. Las estrellas se ven diferentes ahora. Más grandes, más cerca. Exhalo. Tal vez Vázquez tenía razón, tal vez aún no había terminado.